Del Señor, la doctora Lorena Ríos Cuellar. Bienvenida. Muy buenos días a todas y a todos. Un privilegio estar hoy acá porque, como lo decía la canción, como lo manifestaba el pastor en la oración, él lo decía la canción, cuando ya escuchen todo lo que vamos a hablar y les voy a contar y vamos también a discernir y escudriñar en la palabra, estoy aquí como un milagro de vida. Y yo quiero dar públicamente gracias al pastor Henry, al pastor Amabel, a los pastores, los equipos de oración e intercesión, porque yo sé que me acompañaron en 3 momentos. Yo estuve en la UCI entubada 23 días, estaba más allá que acá. Tuvimos un accidente con David Cote, una persona que quiero mucho, que es también muy amigo de la casa, hace 3 meses. Y producto de ese accidente también, como yo venía a una condición de, llamémosle las secuelas del COVID, el accidente, como fue de tipo ortopédico, me partí el tobillo, me empezó a generar trombos. Y el martes yo me sentía mal, no me he podido recuperar bien del tobillo, y el martes tenía una pierna inflamadita y fui a la clínica. Pues, fui primero a terapia, después la terapeuta me dijo, es necesario que vayas a la clínica porque esa pierna no está bien. Y cuando voy a la clínica me hicieron un Doppler, fue urgencias, un Doppler normal. Me estaban haciendo el Doppler, me dijeron, sí, hay como hay unos trombos. Bueno, no estaba llamémoslo en mi mente, en mi léxico los trombos, pues normal, un trombo se cura, con algo se cura, se quita y ya. Y recuerdo que le dije a la médica, doctora, pues muchas gracias, ya me voy. Y me dijo, ¿usted para dónde va? Usted no se va de acá, a usted la necesitamos dejar acá. Y yo solo, la misma clínica, la misma situación del servicio de urgencias, y yo solo decía, Señor, ¿qué pasa? Y estuve hasta el viernes, yo le decía al pastor, el viernes me incapacitaron, estoy incapacitada hasta el 25 de mayo, le decía, pastor, pero tengo un compromiso adquirido, estoy acá, le decía, no puedo estar de pie tanto tiempo, pero me siento muy honrada, porque después de todo este proceso electoral, es la primera vez que estoy en un púlpito. Yo he estado en las iglesias, pero en un púlpito para compartir la palabra y de verdad, privilegio y honra para mí compartir con ustedes Iglesia Veracá. Así que de verdad feliz de estar acá. Yo les voy a pedir que todos tenemos la palabra, unos la tienen Biblia física y otros tienen Biblia digital. Y yo quiero que hablemos hoy de un tema muy importante, sobre todo por lo que está pasando en la nación y en el mundo. No sé si ustedes se han dado cuenta, desde hace 3 meses la Corte Constitucional anda como loca. Yo tengo amigos que son magistrados de la Corte, magistrados auxiliares, y algunos están a favor y en contra de los fallos que se están dando, pero ellos me dicen, los que están a favor me dicen, es que estamos en la edad dorada, estamos de nuevo en una edad dorada de pronunciamientos. Y yo les digo, pero ¿dorada de qué? Se acabó la vida, se acabaron principios, fundamentos. Y Salmo dice, ¿qué pasa? ¿Qué debemos hacer los justos si los fundamentos se pierden? ¿Qué debemos hacer nosotros? Defenderlos. Y yo estoy preocupada porque está el mundo al revés. Lo malo es bueno, lo bueno ni siquiera se tiene en cuenta. Y temas tan importantes como la familia, y temas tan importantes como el legado, es algo que ni siquiera hablamos. Y yo quiero que hablemos hoy del legado. ¿Y qué es legado? Porque aquí estamos abuelitos, padres, hijos y nietos. Aquí estamos las diferentes generaciones. Y el éxito en las transformaciones no se da simplemente porque se tenga el poder, se da porque se continúen los procesos, se dan porque el fundamento no se pierda, se da porque sepamos decirle a nuestros chiquiticos desde chiquitos que vale la pena ser bueno, que vale la pena hacer el bien, que vale la pena hacer lo correcto, que vale la pena creer en lo bueno. Y es una responsabilidad que no solo es de la iglesia, porque a veces creemos, no, en el grupo juvenil, en la escuela dominical, no, allá se cumple eso. Hay una responsabilidad nuestra, porque es que el mayor fundamento que tenemos en la nación se llama familia. Y nosotros tenemos que comprender que la familia tiene un rol tan especial que a veces también olvidamos la importancia de esa estructura fundamental. Así que vamos a tener 2 textos de consulta, porque yo sé que es bueno que también llevemos notas,
vamos a tener 2 textos de consulta de soporte. Vamos a tener el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 2, 1-4. Y vamos a tener también el libro de Crónicas 28, del 1 al 10. Yo quiero hacer una pregunta ciudadana, no religiosa. ¿Ustedes saben qué pasa el 15 de mayo en Colombia? Solo una pregunta, porque aquí no todos somos pastores. ¿Qué es? Perfecto. Hoy, desde el año 2009, tenemos una ley, que es la ley 1361 del año 2009, ley que fue modificada por la ley 1857 del año 2017, que dice: se declara en Colombia los 15 de mayo como el Día Nacional de la Familia, y establece unas órdenes de Estado. Dice: las entidades privadas deben garantizar que sus empleados tengan estancias de familia, de espacios familiares. Los medios de comunicación deben promover la importancia que juega la familia como núcleo fundamental de la sociedad. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Seguir promoviendo, porque además creo que nosotros hoy domingo, en la mayoría, en todo el territorio del país, somos de los pocos, llamémoslos miembros de la sociedad civil, que estamos diciendo: gracias, Señor, porque existen las familias. Señor, protege nuestras familias. Señor, fortalece nuestras familias. Señor, danos fundamento para que nuestras familias no se extingan. El nuevo orden mundial, las políticas del mundo están atacando, están cerrando, están eliminando 3 instituciones básicas de la sociedad: el gobierno civil, la familia y nosotros como iglesia. Ese es el objetivo: acabemos el gobierno civil, acabemos las iglesias, acabemos las familias. Porque si se acaban con esas 3 estructuras, pueden tener el gobierno el mal puede gobernar el mundo. Y eso es importante que lo hablemos, y eso es importante que también haga parte de la formación que nosotros como hombres y mujeres de fe estamos teniendo a diario, estamos teniendo los domingos y estamos teniendo en los diferentes escenarios en los cuales participamos. Entonces, les quiero decir, el legado viene del latín legatum, con M. Entonces, en latín legado viene el término el legatum. ¿Y cómo se define legado? Toda cosa material e inmaterial que se deja en testamento o se transmite de padres a hijos de generación en generación. ¿Cuál es el componente ahí clave? Padres e hijos, de generación en generación. El éxito llamémoslo, de los resultados son que los procesos siempre sean sostenibles, es decir, que no botemos la toalla a la mitad del camino, que seamos insistentes. Y en la familia, ustedes no se imaginan, yo he tenido que hacer mucha revisión de estudios técnicos de organismos internacionales, organismos nacionales, organismos estatales, sobre qué es la familia. Y a mí lo que me duele de todos esos estudios es que si entendieran que la familia necesita ser fortalecida en fundamentos, principios y valores, está la solución. No se necesita ni plata, se necesita es querer, y sobre todo se necesita que haya una renovación del entendimiento de nosotros para entender que Dios nos dejó esa estructura básica de la sociedad precisamente para que nosotros transformemos la sociedad, sin inventarnos estrategias, simplemente que su palabra sea el fundamento. Y yo quiero que ustedes vayan conmigo a Primera de Reyes 2, del 1 al 4. Les voy a confesar algo. Voy a hablar desde la historia del rey David y el rey Salomón. Hemos visto las películas en Semana Santa, hemos leído, hemos hecho obras de teatro, hemos tenido prédicas de toda la naturaleza sobre el rey David y el rey Salomón, pero yo no encontré 2 reinas. Yo no encontré fundamento, ahí sí, pastor, yo no encontré fundamento entre 2 reinas que permitiera mostrar un legado. Entonces por eso tomé 2 reyes. Estamos en la celebración de la mujer. Tomé 2 reyes: el rey David, que fue un rey conforme al corazón de Dios, y el rey Salomón. Y voy a leer, y le pido que ustedes me sigan en la lectura. Mandato de David a Salomón. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1. En los últimos momentos de su vida, el rey David le recomendó a Salomón su hijo: estoy por recorrer la senda de todos los mortales. Ánimo y pórtate como un hombre. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios
y no te apartes de sus caminos. Sigue sus sendas y cumple con sus leyes y preceptos, tal y como están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Si lo haces, el Señor confirmará la promesa que me hizo cuando dijo: si tus hijos caminan por mis sendas y se comportan ante mí con veracidad y con todo su corazón y toda su alma, jamás le faltará un sucesor al trono de Israel. Y es muy especial porque ya en el contexto que está, David estaba ya entendiendo que era su tiempo de partir. Y también él tenía una descendencia, pero también hay un punto que a mí me llama la atención, porque en varios episodios de mi vida, incluso cuando yo estaba en la UCI, algo que siempre ha recalcado el Señor a mi corazón es la importancia de abrazar siempre, de darle el valor a sus mandamientos, a sus mandatos, a sus leyes, a sus preceptos. Porque a veces uno cree, está escrito en el libro sagrado, está escrito en nuestro libro, pero esto nos da una responsabilidad a nosotros de enseñar desde nuestros chiquiticos a que todos estos temas tienen que estar guardados en su corazón, para que cuando pasen las diferentes etapas de su vida podamos decir, por lo menos cumplimos lo que debíamos hacer. Los mandatos, las leyes, los preceptos están marcando la identidad en el crecimiento de nuestras generaciones. ¿Qué quiero rescatar de este texto? Primero, legado espiritual. Legado espiritual, y por eso en Primera de Crónicas 28, 9, 10, lo voy a leer. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos, y entiende toda intención de los pensamientos. Si tú lo buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, Él te desechará para siempre. Date cuenta ahora de que el Señor te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Y estamos hablando aquí de el reino de Israel. Y esto es un tema, bueno, de los más especiales que tienen nuestra escritura. Sobre todo porque el rey David fue un rey conforme al corazón de Dios, y fue un rey que pues nos dejó los salmos y nos dejó tantos temas de enseñanza, pero fue de esas pocas, bueno, el Señor tiene, o en la Biblia tenemos bastantes ejemplos, pero David fue la respuesta a muchos procesos del pueblo. Y Salomón, su hijo, fue al que le correspondió todo el esplendor, pero Salomón al final no guardó las leyes, los preceptos, los mandamientos, y ese esplendor se rompió, se perdió. Sin embargo, la familia y nosotros como padres, y también como responsables de nuestros hijos y nuestras generaciones, creo que tenemos ahí una responsabilidad gigante, y es siempre darle el valor a las cosas y poder enseñar a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, que vale la pena hacer las cosas de la manera correcta, y que las leyes, los valores, los principios no tengo que inventármelo, que si bien las redes, que si bien los programas, YouTube, bueno, Instagram, todo lo que está hoy en día evangelizando a nuestros chiquitos, no puede ser mayor a lo que los fundamentos prevén. Y es una responsabilidad, porque yo también sufro con eso con mis hijos. ¿Qué lucha tratar de entender qué están viendo? Entonces ya entiendo que, bueno, TikTok y todo, ya uno va entendiendo toda la dinámica, porque yo soy de la época de Facebook. Yo ya no estoy en nada, yo no sé qué más hay, pero yo soy de la época de Facebook. Y es el reto con mis preadolescentes, mis chicos, tratando de entender y tratando de yo hablarles de la manera en que no lo sientan como una presión, sino que valga la pena hacer las cosas de la manera correcta. Entonces, lo primero, David le deja a Salomón, su hijo, un legado espiritual, y le insiste en la importancia de cumplir sus leyes, sus mandatos y sus preceptos. Pero además, porque estamos hablando de un tema de imperio, de reino, además le transfirió la dirección de la nación a Judá y estableció la casa de David. Y cuando ustedes estudian la genealogía de Jesús, en Mateo primero,
dice hijo de David, Jesús, hijo de David, hijo de Abraham, o sea, trascendió. Eso fue un tema que fue más allá de un imperio, más allá de ese rey, trascendió incluso en la genealogía de Jesús. Y además permitió que que Jerusalén se convirtiera en una capital religiosa, se convirtiera en la ciudad santa, y hasta hoy es la ciudad santa del pueblo judío. Han destruido, han peleado por el territorio, pero ha sido siempre ese centro religioso. Y recuerden que allí, en Jerusalén, fue donde Salomón construyó el templo. Y yo no sé si ustedes han escudriñado un poco la historia de David y Salomón. Recuerden que Salomón quería construir el templo a Dios, un templo físico. Siempre lo llevaban, llamémoslo, móvil. Le quería construir un templo físico, pero Dios no le permitió que lo hiciera él. Le permitió que su hijo, Salomón, lo hiciera. Aunque David estuvo detrás hasta el último detalle dirigiendo todo. Sin embargo, el honor lo tuvo fue Salomón. Y David, pues entendió también, porque para David no fue fácil no poder él cumplir con ese deseo de construir el templo. También es importante entender que cuando David muere, la nación que le correspondió a Salomón, o sea, ese legado que le deja a Salomón, fue la nación más poderosa del mundo en esa época. Decían que los miraban en fronteras, era lejos, que tenía paz, tenía riquezas. Todos los pueblos vecinos, se unían, se rendían ante el rey de Jerusalén. Y el esplendor del reino de Jerusalén pues fue único. ¿Y por qué quería con ustedes compartir esto? Porque en mi caso, como Lorena Ríos, yo he sido parte también de un legado. Y estos elementos han sido claves en la conformación de mi legado. Yo vengo de una familia en donde me enseñan la palabra, conozco la palabra de Dios desde la parte católica, desde chiquita, pero tuve la oportunidad cuando tenía 12 años que mi familia conocieran en Cúcuta, yo soy de Cúcuta, a un brasilero, pastor de las Asambleas de Dios que se llama José Satirio dos Santos. Y tuvimos la oportunidad de conocer a un Dios más activo. Yo tenía 12 años cuando llego a ese proceso, a la iglesia del pastor Satirio. Y Dios me mandó a una iglesia en donde había un pastor con una visión. Todavía yo le digo, pastor, usted siempre va 30 años más adelante de lo que vamos nosotros. Nosotros vamos nosotros vamos en tercera, él va en primera. Nosotros vamos en Renault 4, él va en Ferrari, o sea, él va siempre una proyección. Pero lo importante de eso es que en mi caso, a mí mi mamá, mis padres, pero en específico mi mamá, quien les manda un saludo muy especial, casi se pone brava que cómo me levantaba de la cama hoy, pero Lorena, santanderiana, norte santanderiana, me dijo ella me de pequeña siempre nos inculcó a mis hermanas y a mí la importancia de hacer lo correcto, de tener fundamento y de no dejarnos llevar ni por las personas, ni por las circunstancias, ni por las conveniencias. Y yo les quiero decir, a mí me marcó tanto eso desde chiquita, porque cuando yo tenía 12, 13 años en Colombia estábamos viviendo muchas situaciones. Siempre yo estaba muy ligada hacia la sociedad. He estado en el mundo de iglesia, pero muy consciente de lo que pasa en la sociedad. Y resulta que a finales de los 80, en nuestra nación, ustedes saben que los 80 fueron una época muy difícil para Colombia porque el narcotráfico estaba en el auge más grande, había mucha violencia, los carros bombas, bueno, entonces lo vivimos finales en los 80 y los 90, las nuevas generaciones no sé si sepan esta parte de la historia, pero nosotros vivimos una época muy difícil. Y estaba el presidente Virgilio Barco en aquella época y el M-19, que era el grupo político, el grupo insurgente, estaba buscando firmar un tratado de paz con el presidente y el presidente no quería, porque se buscaban condiciones reales para que se firmara ese tratado de paz finalizando la década de los 80. Los que son de mi época y más atrás, ¿recuerdan si están siguiéndome lo que les estoy diciendo? ¿Sí recuerdan lo que vivíamos en el país? Las nuevas generaciones es importante que sepan lo que estoy diciendo, porque el pueblo que no conoce su historia, ¿qué le pasa? Le repite los mismos errores. Entonces resulta que en esa época, los jóvenes de la época, los estudiantes universitarios se levantaron y empezaron a manifestarse con un movimiento estudiantil que después se llamó la séptima papeleta. Y era que en unas elecciones que habían en el año 1990 se pudiera también plantear si estaba de acuerdo o no la ciudadanía colombiana, los ciudadanos colombianos, en que se firmara ese tratado de paz. Pero paralelamente a lo que pasaba allá,
las iglesias cristianas, o sea, cristianas evangélicas, tú y yo, teníamos una realidad de tratamiento por el Estado, por Colombia. Hace 32 años en Colombia había una religión tradicional, una sola religión, una sola iglesia. Por lo tanto nosotros, pues sí, podíamos hacer reuniones y todo, pero lejos. No podíamos hacer reuniones en los centros, no teníamos personerías jurídicas como iglesias, éramos prácticamente personerías de juntas de acción comunal para poder hablar y reunirnos. No había libertad. Se morían los pastores, se morían líderes religiosos y no se podían enterrar en los cementerios, porque los cementerios los administraba la iglesia principal y consideraban que los evangélicos no se enterraban en los cementerios, que uno diría, no, pasaba 32 años atrás. Y en ese momento quiero mucho a mi mamá, porque mi mamá, ella venía de hacer una política de un partido, no era un partido cristiano en esa época. Ella fue concejal, diputada, bueno, todo lo que se puede lograr en un ente territorial, en un departamento, en un municipio. Pero ella conoce al Señor y nos llevaba, y a mí me llevaban a veces así. A mí no me llevaban, vamos a culto, no, qué artera. No, y allá 1 hora, y el pastor Satiro que le pone música y música, entonces claro, 1 hora y 40, entonces no, yo no, qué artera ir allá. Pero ella nos llevó y nos inculcó la importancia de estar allí. Y fue tan importante para nosotros llegar, porque yo me empecé a involucrar con los grupos prejuveniles y juveniles. Y recuerdo que queríamos hacer lo que está haciéndose hoy acá, una carpa en un espacio público. ¿Qué problema? ¿Qué problema para nosotros tener un permiso? Y en Colombia no había ley de libertad religiosa. En Colombia, pues fregados, no había con qué tener un fundamento para pedir un parque prestado, para decir que era un tema religioso. Lo podíamos prestar para todo lo que ustedes imaginen, menos para decir para un tema religioso, porque no había fundamento. Y yo recuerdo que con los jóvenes ya empezaba yo a entender que me gustaban mucho las leyes. Y usted sabe, cuando uno es joven y uno está en primer año de derecho y uno se cree ya magistrado, eso uno opina y uno, eso es fácil, eso la ley le da. Pero yo recuerdo que a mí me impactaban muchos temas que yo vivía y veía en ese momento. Primero, yo estudié en un colegio católico que se llama el Colegio Santo Ángel, eran monjas españolas, las quiero mucho porque me enseñaron a hacer obra social, a entender que ayudar al otro es necesario. Pero yo tenía una compañerita que era testigo de Jehová, y uno le dicen, hermano, uno con 12 años que uno le diga, no, es que yo soy testigo de Jehová. Y yo recuerdo que a mí me daban, era con la Biblia Dios habla hoy, pero católica, y era clase de religión. Pero a mí me llamaba la atención que cuando estábamos en clase de religión, todos mirábamos hacia el tablero, pero la niña quedaba con la silla mirando hacia atrás. Es decir, todos mirando hacia el frente, pero la niña la ponían hacia atrás. Y yo le veía los ojos a mi compañera, unos ojos de tristeza. Hoy entiendo que es bullying. Hace 30 años, uno que va a entender qué es eso. Si a uno le da el reglazo porque de portada mano, le decía, pues sí, tocó ahí el reglazo. Pero no entendía que era el derecho de otro, el derecho a creer, el derecho a pensar conforme a lo que yo quiero creer. Bueno, y recuerdo que también en Colombia, en aquella época, como éramos minorías, y seguimos siendo minorías, quiero que entiendan eso, a veces nos olvida, somos minorías religiosas en el país. Dicen que somos el 7%, 10%, pero los evangélicos somos una minoría legalmente. Y recuerdo que también los líderes decían, necesitamos que nos traten de otra manera, porque en Colombia nos tratan como personas de tercera categoría. Es decir, cuando ustedes leen la historia de nosotros como evangélicos, nosotros no empezamos en las ciudades, en los centros de las ciudades, nosotros estamos en las periferias, porque si más nos acercábamos a la ciudad, más palo nos daban, más nos huchaban la gente, perdón decirlo así. Porque si ustedes se dan cuenta, la organización urbanística de Colombia es una urbanización heredada de España. ¿Cómo es una organización? ¿Cómo está organizada urbanísticamente en nuestra nación? Hay un parque central, diagonal está la estación de policía, diagonal está la gobernación, diagonal está el templo de la parroquia. ¿No se han dado cuenta que esa es nuestra estructura urbanística, heredada de España? Por lo tanto, si estaba aquí la estructura de la iglesia tradicional, pues llegábamos los evangélicos con la Biblia debajo del brazo, pues ni al parque, lejos, alrededor. Y eso es muy importante porque es la gracia, es el fundamento de nuestra historia.
Nosotros estamos aquí porque muchos mártires nuestros dieron incluso su vida. Sembraron, ¿cómo es? Con lágrimas sembraron y con regocijo cosecharán, recogerán. Sembraron los nuestros anteriores líderes sembraron de verdad con tanta pasión, que es lo que permite que estemos tan avivados en esta época en la iglesia del tercer milenio, que no debemos olvidar de dónde venimos y no debemos de dejar perder los fundamentos que nosotros tenemos. Y en esa época se dio una pelea y empezó las minorías a decir, necesitamos ser escuchados, y empezaron también los grupos guerrilleros, necesitamos ser escuchados, y los grupos indígenas, necesitamos ser escuchados. Eso hace parte de nuestra historia y hace parte de la identidad nuestra. Y empezamos a pelear y a exigir. Y hubo en Colombia una gran Asamblea Nacional Constituyente. Ustedes han escuchado los medios, todo el mundo habla, vamos a hacer una asamblea, X propone, Y propone, todo el mundo propone. Pero para los finales de los 80, yo sé que fue esos kairos que Dios permite, que hizo un clic para que nosotros pudiéramos salir a la luz, como iglesias evangélicas. Lo estábamos haciendo, pero nos permitió salir a la luz. Y en aquella época las iglesias se unieron y dijeron, si van a hacer una gran Asamblea Nacional Constituyente, en donde van a hablar delegados de las diferentes organizaciones de la sociedad, los evangélicos vamos. Y tuvimos dos. La iglesia se unió en diciembre 12 de 1990, cuando se dio la votación de la Asamblea Nacional Constituyente, tuvimos 2 constituyentes evangélicos. ¿Ustedes saben cómo se llamaban? Pero ellos tienen que saberlo, ustedes tienen que saberlo, porque a los hijos hay que contarles, y en las escuelas dominicales hay que contar esto, porque tenemos que saber de dónde venimos, para saber a dónde vamos. Tuvimos 2, Jaime Ortiz Hurtado y Arturo Mejía Borda. Y los periódicos de la época, cuando sacamos 2 escaños, eran 100 constituyentes, tuvimos 2 en aquella época. El periódico El Tiempo decía, los que nunca ¿de dónde aparecieron? Ni estaban en los planes de nadie. Los escogidos de Dios, imagina el título, los escogidos de Dios, en ninguna encuesta. Es que ni siquiera en la subencuesta, ni siquiera en la charla, ni siquiera en la crítica aparecían nuestros 2 constituyentes. Pero llegaron con una función a esa Asamblea Nacional Constituyente, a dejar que en Colombia existiera libertad de religión, libertad religiosa y de cultos. Y hoy, nuestra constitución política, que para los jóvenes, la Biblia es el libro máximo, la constitución política en Colombia es la máxima norma. Nosotros estamos en 3 elementos, tenemos 3 sellos fundamentales en esa constitución política. Primero, en el preámbulo, donde dice que se invoca a Dios. Segundo, el artículo 19, que habla que en Colombia se garantiza la libertad religiosa y de culto, y todas las religiones, todas las iglesias deben tener un trato igual ante la ley. Tercero, el artículo 42 habla la protección de la familia conformada por papá y mamá. Y eso fue el sello, fue fundamento, preceptos, mandatos y leyes llevados en el momento estratégico, en el tiempo estratégico, en el lugar estratégico, para dejar una acción estratégica para la nación hasta hoy. Y a mí eso me inspiró mucho, porque cuando estaban en esas luchas, cuando se reúnen todas las, hicieron como un llamado. Ustedes saben que las iglesias nuestras de vez en cuando, eso es cada década que les da, y dicen, nos unimos todos, y se unieron todas las iglesias en Colombia, y decidieron designar delegados a una gran asamblea que se hacía en Cali y después en Bogotá. Y de Cúcuta, mi pastor, como mi mamá era abogada, había sido política, pero estaba convirtiéndose al evangelio en su iglesia, la mandó delegada. Y ella, cuando llega a esa gran asamblea, empezaron a escoger, ustedes saben que siempre tratamos como de autorregularnos, ¿no? Entonces, que nombren un presidente que dirija, que nombren un secretario que lleve actas, que nombre un veedor que no haga cualquiera lo que le dé la gana. Estamos ahí, lo mismo que hacemos, eso siempre ha sido igual. Hicieron una presentación de las personas que venían de los 32 departamentos del país, y mamá se presentó, y ella les dijo, pues soy abogada, ella también es abogada, fui concejal, diputada, secretaria de despacho, gobernadora encargada, alcaldesa encargada, conozco el manejo del Estado. Y cuando pasaron los demás, pues uno eran pastores,
otros era arquitecto, otros, o sea, se necesitaba perfiles específicos. Ahí también entiendo que Dios la puso en el momento correcto para que ella pudiera dar lo mejor de sí. Y ella fue nombrada secretaria general de ese gran movimiento. Y resulta que, como no hay recursos, cuando son esos temas, las iglesias no tenemos recursos porque son temas que hasta ahora entendemos la importancia de estar. O hasta ahora empezamos a consolidar la importancia de estar en esos escenarios. La sala de mi casa era el lugar de encuentro de los constituyentes, de los líderes, de los teólogos. Yo allá escuchaba arameo, griego, eso ya no lo volví a ver. Se veía a unos líderes hablando arameo, griego, latín. En esa época eran súper estructurados estos líderes. Y en la mesa de mi casa yo escuchaba cómo luchaban con esa pasión. Decían, no podemos permitir que nos sigan a nosotros dejando de lado, como un trato de tercera categoría. Nosotros transformamos, nosotros tenemos un mensaje diferente, nosotros queremos también ser voz de transformación, nosotros necesitamos estar siendo parte de estos procesos. Y en la sala de mi casa yo los escuchaba, a los constituyentes, y escuchaba a los que se reunían, y a mí me llamó la atención que se guardó en mi corazón un amor por la libertad religiosa, que a veces ni explico por qué, porque es una causa, hoy día lo llaman activismo. Para mí la libertad religiosa se convirtió en una pelea de una bandera. Y estando ahí escuchándolos, yo veía cómo peleaban para evidenciar que la iglesia es una fuerza moral y una reserva moral y de transformación para Colombia. Y que cuando planteaban eso, pues se los tumbaban, porque usted le dice a la gente, es que la iglesia, la reserva moral es una opción de transformación. ¿Qué le dicen ustedes? No, son un país laico. Es que usted, ¿qué? No. Y es verdad, nosotros tenemos un potencial tan especial que sé que Dios dará también el momento correcto para que la iglesia pueda cumplir ese rol específico, porque lo hace, nosotros lo sabemos, pero afuera no se sabe. Y no se sabe, no tanto porque la comunidad no lo sepa, porque a la comunidad la honramos, la comunidad la transformamos, sino en las tomas de decisiones, se están tomando las decisiones que van en contra de la palabra, de las leyes, los mandatos, los preceptos, y no podemos nosotros pensar que no, es que eso es el Estado. Es un problema de todos nosotros, porque nosotros tenemos la verdad que nos ha hecho libres y tenemos la verdad como parte de nuestro fundamento y tenemos que llevarla a todos los escenarios obligatoriamente. No es una opción, es una responsabilidad. Y cuando yo empecé a crecer, yo les digo, pues como un pichón de abogado, eso hacía para pedir un espacio público que nos permitiera hacer nuestro culto juvenil. Yo empecé a entender qué pasa y encontré 2 errores que todavía hoy los tenemos. Y ese ha sido, miren, les digo, llevo 30 años en el servicio público, 30 años. O sea, para ser senadora de la República hoy, fue un proceso de 30 años. No fue, Dios me dijo salgo, no, 30 años. Desde la carrera, escoger la carrera correcta, entender, escuchar los consejos correctos, seguir el legado, dar las decisiones correctas en los espacios donde estaba ser único, llamémoslo ser yo, en mi identidad. Es decir, que no me movieran los aguas, los vientos ni las circunstancias. Ser unánime y firme en mi identidad y mi convicción. Y yo recuerdo que en esa época empecé a amar tanto el tema de la libertad religiosa que todo lo empecé a enfocar en eso. Entonces escogí Derecho, escogí la carrera. En la universidad uno no le enseñan nada de esto. No le enseñan nada. Me especialicé, en Colombia no hay especializaciones sobre este tema, pero Dios, como hace todo perfecto, el pastor de mi iglesia local, él era un directivo de las Asambleas de Dios, que es la denominación religiosa, y él me llevó como abogada, y yo me fui como abogada a las Asambleas de Dios, y sentarme a hablar con un pastor, entender qué significa el ministerio pastoral, la familia pastoral, la construcción de una visión espiritual, todo, empezar a comprender todo el contexto de lo que es una iglesia, comunidad religiosa, líderes religiosos, todo ese contexto. Y recuerdo que yo tuve un pastor en Bogotá tan especial que llegó un momento en mi vida que yo decía, ya estaba siendo abogada, ejerciendo mi carrera y todo, yo le decía, pastor, es que yo no me hallo, yo creo que yo no escogí la carrera que era, pero no tanto por la carrera, yo creo que yo tengo un llamado ministerial. Yo no me hallo en esto, yo creo que yo tengo un llamado ministerial.
yo quiero encontrar en cuál de los 5 ministerios es mi espacio. Y él me miraba, ¿no? Y me decía, porque él me ha visto en toda la formación, entonces me decía, mira, no sé qué estés viendo, no sé con quién estés hablando, solo te digo, Lorena, que tú tienes unos dones y talentos, que es la carrera que escogiste. Y yo ya venía defendiendo la iglesia en Pinitos, así pichón de abogado, defendiendo la iglesia. Y me decía él, en Colombia nosotros tenemos una desventaja, una falencia como iglesia, es que no sabemos nuestro derecho. Nosotros vamos a culto, nosotros hacemos actividad evangelística, nosotros crecemos, pero estos temas no los conocemos. Y muchas veces perdemos, es por desconocer, y el pueblo perece porque le falta conocimiento. Y me dijo, yo te reto a ti, que si tú quieres servir a la iglesia, Lorena, entiendas que tus dones y talentos, si los colocas al servicio de la iglesia, vas a hacer más que tener un título pastoral, porque no tenemos. Y yo recuerdo que eso estamos hablando año 2000 y pico, 2001, 2002. Estábamos sentados en la iglesia, llegaban los fax, porque en esa época eran fax. Llegaba el fax y nuestros políticos de alerta iglesia, nos van a cobrar impuestos, vamos a no dejarnos meter reformas tributarias. Estamos hablando de 30 años atrás, el discurso, ¿no? Y él me decía, mira, esto es, nos buscan en marzo, en mayo y en octubre, pero siguen los mismos problemas. Si tú quieres hacer algo, haz algo con eso, porque en Colombia no está eso, no existe. Y yo quiero contarles que tuve un break en mi vida entre el año 2001 y 2003, que yo me fui al exterior, me fui a estudiar inglés. Y cuando yo me fui allá, Dios me permitió conocer a unas mujeres profetas, porque yo soy pentecostal trinitaria. Sé que la iglesia es de fundamento pentecostal trinitario. Dones, hablar en lenguas, liberación, intercesión, dones espirituales, activar los dones espirituales y movilizarlos. Y yo estuve en Londres casi 2 años, y allí tuve la oportunidad de vivir con esta mujer profeta, y recuerdo que cuando yo llego a Londres, Colombia tenía una situación difícil también en los 2000, 2001. Recuerden que en Colombia la mayoría de profesionales yo tenía 26 años, la mayoría de profesionales y empresarios se iban del país, se iban para Centroamérica a buscar oportunidades en otros lados, porque en Colombia teníamos una crisis económica muy fuerte. Y a mí se me dio la oportunidad de estudiar fuera y se me abrieron puertas afuera. Yo era voluntaria del Instituto Británico de Derechos Humanos con la comunidad latina, colombianos, peruanos, bolivianos, y todos con el mismo problema, y todos con familias disfuncionales, familias que estaban desmembradas. Yo me acuerdo que yo hablaba con las peruanas y bolivianas, y yo, ¿tus hijos dónde están? No, los dejé con el vecino. Yo, ¿tú dejas tus hijos con el vecino? ¿Hace cuánto? Hace 3 años. O sea, cosas que yo decía, entiendo las situaciones sociales, pero hay unos temas que uno no puede dejar, y es en esa protección de los hijos, protección de la familia. Y se estaba abriendo el camino allá, pero una vez tenía que ampliar la visa, y yo venía de ampliar la visa, me dieron visa por 3 años hasta el año 2006, y yo dije, Señor, es tu propósito, yo me quedo allá. Y además de estar en un país extranjero donde se dan buenas condiciones, todo el mundo le dice a uno, no, qué buena oportunidad tienes, allá, hasta te casas con una persona allá y tal cosa, haces tu vida y todo eso. Y yo recuerdo que yo iba en el tren de regreso y me encontré con la profeta en el tren, en el metro, y mi mamá me llamó, porque mi mamá ha sido fundamental. Me llamó y me dice, ¿cuándo te regresas al país? Y yo, mamá, ¿cómo se te ocurre? Acabo de aplicar a una maestría aquí en Londres, voy a estar hasta el año 2006 acá. Y me dijo, ¿qué vas a hacer allá, Lorena? Tú eres colombiana, o sea, ¿qué estás haciendo allá? ¿Qué propósito estás cumpliendo allá? O sea, ¿qué línea estás tomando allá? Y yo recuerdo que yo colgué, yo dije, pues yo tengo 26 años, yo soy hecha y derecha, yo soy abogada profesional, y mamá también hasta en esto, hasta en la sopa. Pero resulta que yo estaba ahí en eso, y la profeta, ella tenía un don muy especial. Cuando Dios se manifestaba a ella, las manitos se le movían y empiezan las manos, y yo en el tren, yo, por Dios, yo miraba a la gente, yo, qué oso, este señor está aquí al lado mío, bueno, y me agarró la mano, y me decía el Señor a través de ella, yo te amo mucho, hija, eso de la visa y eso es porque te amo, tú tienes libre albedrío, pero ese no es mi llamado contigo. Regresa a tu tierra, con tu parentela, vuelve a tu casa, porque propósito grande hay contigo en tu nación.
Estamos hablando del año 2002. No crean. Yo no sé, aquí hay jóvenes conmigo que tenían esa edad como yo. Imagínense el escenario, todas las oportunidades. Yo sabiendo que en Colombia estaba el desempleo, no había oportunidad, estaba complicado el país. Y yo recuerdo que cerró esa intervención la profeta y me dijo, así como el rey Asuero extendió el cetro a Esther, el Señor ha extendido el cetro contigo, Lorena. De ti depende. Y es verdad, libre albedrío, de ti depende. Y yo recuerdo que esa noche yo no pude dormir. Yo, Señor Jesús, ¿por qué me pones estas cosas así? Yo estaba bien, iba bien, ya la visa, todo bien. Y a la semana a los 2 días me fui a la agencia de viajes y a la semana tomé la decisión de regresarme al país. Me regresé en diciembre del 2003 a Colombia. Y yo recuerdo que yo tenía ya un closet, pues era época, yo tenía chaqueta de invierno, botas de invierno, libros IELTS, bueno, todo lo que se da para enseñarle el idioma, todo lo que es una vida de 1 año y medio, ya tenía yo mis coroticos, allá ya tenía mis coroticos. Y recuerdo que le dije a la profeta, esta herencia, este legado, se lo das a una mujer colombiana, que tú veas que no tenga nada cuando venga a este país. Se lo entregas y le dices que una mujer colombiana se lo dio con mucho amor y que lo disfrute, que lo aproveche y que se prepare. Y me regresé al país. Y yo no sé, regresé a Colombia. En esa época había pasado 2 años antes lo de las Torres Gemelas, entonces todo era restricción aérea, todo era un complique. Y yo solo podía traer 20 kilitos, entonces era mi maletita. Té poquito, ahí traje unos tés, unos chocolates. Pues yo recuerdo cuando llegué al aeropuerto, yo solo miré, Señor, ¿qué dejé atrás? Dejé atrás un mundo de oportunidades, en mi mente, ¿no? Mundo de oportunidades. Pero Señor, yo vengo en obediencia y llego. Cuando llego y pongo los pies en Colombia, dije yo, ¿qué hice? ¿Yo qué hice? Y recuerdo que llegué a Colombia y es como si todo, como que esa fortaleza que yo tenía siendo migrante, porque yo era migrante, era una mujer extranjera en un país, empezó aquí, empecé con problemas de salud y empezó a caérseme el cabello y cosas que yo dije, ¿qué pasa? Y mi iglesia se llama Iglesia Integral de Restauración y yo empecé siendo parte de los programas de la Iglesia Integral de Restauración porque empecé siendo restaurada. Llegué a un proceso con mis pastores y en esos procesos cuando él me decía, yo le decía, pastor, es que mire, yo descubrí, yo quiero ser misionera o yo quiero otro ministerio, yo no creo que se deba ser abogada. Ese era el contexto previo cuando el pastor me dijo, hija, los 5 ministerios sí, pero si tú esos dones y talentos, lo que has aprendido, lo que sabes, lo pones al contexto de la iglesia, ten la seguridad que estás dando igual o más que el aporte si tuviera los 5 ministerios. Y empecé a estudiar, incluso yo empecé una maestría en Colombia y escogí la libertad de cultos como estudio, como mi trabajo de investigación. Hace 18 años, para los jóvenes hace 18 años, si yo quería hacer una maestría, yo tenía que especializarme primero. Hoy día yo en 10º semestre puedo hacer una maestría, en mi época no. Hace 18 años yo tenía que hacer primero una especialización, después hacer la maestría. Y yo soy de la Universidad del Rosario, ahí hice la pregrado, posgrado y maestría, y presenté el título de la tesis, y me miraban primero mis compañeros de universidad que dirigían la maestría y me decían, Lore, pues sabemos que eres evangélica, Lore, pero vas a gastar 2 años de investigación para la libertad de cultos. Y yo, sí. Lore, tienes otro idioma, has sido servidor público, has sido asesora de alcaldes. Lorena, vas a gastarte 2 años para hablar de libertad religiosa. Y yo, sí. Pues tuve un gran problema con mi tesis de maestría. No había quien me la dirigiera, porque nadie manejaba el tema. Entonces duré casi 4 meses con matrícula condicional, porque yo dije que quería realizar una investigación sobre la libertad religiosa y los límites que hay en el país. Nada. Y yo seguía obstinada con el tema, pero los que me tenían que revisar previamente mis anteproyectos solo me decían, ala, usted ama tanto ese tema, que solo eran todos, venían de Francia, todos liberales, así todos, no, me llama la atención usted con esa pasión que le pone, le damos el visto bueno, y yo pasaba, pero con condicional. Hasta que en una de esas reuniones de los líderes de investigación, la cuota de discapacidad de la universidad, que es una persona invidente, el doctor Carlos Parra, él escuchaba que era el motivo de la discusión. No le encontramos quién le dirija la tesis al estudiante. Y yo era motivo ya de que no le encontraban quién le dirigiera la tesis, me tocaba incluso, yo seguía obstinada en el tema.
Me decían, cámbiala. Yo, no, me voy a hacer, porque no hay en Colombia. No hay en Colombia. Y él me dice que estaban en la mesa de investigadores y dijo, no, pues yo les sigo, le dirijo la tesis al estudiante. Los discapacitados y las minorías religiosas tienen el mismo fundamento: discriminación. Los discapacitados y las minorías religiosas necesitan un marco regulatorio. Pues yo le sigo la tesis, y yo tuve como director de tesis al invidente de la universidad. Dios me puso al doctor Carlos Parra, y empecé a estudiar. Y ustedes no se imaginan, viví lo de los constituyentes, pero me daba más dolor cuando tenía que ir a la biblioteca del Ministerio del Interior a ver cómo era el trabajo evangelístico que se daba en los 50 y 60 en Colombia. Había una discriminación única. Los pastores evangélicos no podían predicar, les daban un permiso, pastores católicos. Y empezaba a llover, y yo, pero lo que yo vivo hoy es totalmente diferente a cómo fue, y cómo, o sea, qué dolor, y que todavía no hayan normas fijas, claras en ese proceso. Y la tesis de maestría la duré 2 años estudiando la tesis. Pude entender los vacíos que tenemos en el país, y un gran vacío es la falta de conocimiento, la falta de formación de nosotros como miembros de iglesia en estos temas públicos. Porque a veces pensamos, porque además tuvimos yo no conozco el pastor que sea de esa generación, pero hubo una generación que decían que la política era del diablo, y que si se hablaba de eso, mejor dicho, perdías toda tu vida de ministerio, y que los temas públicos no se podían tocar porque el que llegaba ya se contaminaba, y por estar en eso nos quitaron todo, los derechos. Y recuerdo cuando terminé mi tesis, yo fui la primera mujer en graduarme, fui el primer equipo de que graduó. Yo recuerdo que allá hay un aula máxima ceremonial, y yo me fui peinadita, toda elegante, todo, y yo me acuerdo que cuando el rector lee, vamos a darle el título de magíster a Beatriz Lorena Ríos Cuéllar con el título Límites a la libertad de cultos, todo el mundo volteó a mirar, y yo me levanté con toda la dignidad a recibir mi título. Esa tesis del año 2004, fue 2004 y 2005, fue lo que hace 7 años atrás fue el fundamento para cuando me nombraron como simple asesora de un ministro en Colombia, el ministro del Interior, creara la primera dirección de asuntos religiosos del país. Esa tesis me permitió sentarme con el liderazgo y echarles candela, literal. Decirle, por favor, ¿en qué estamos? Estamos fuera, estamos out. Y estamos out porque no es ni siquiera porque nos saquen, es que ni siquiera entramos. Porque está bien que nos saquen, que yo prefiero que a uno lo saquen a sombrerazos y no que lo arríen ahí, empujen a ver si entra. Es distinto. Y en esa dirección, cuando yo llego al gobierno de Colombia, a esa dirección, al Ministerio del Interior, Dios me pone en una posición en donde yo era una consejera, una de las consejeras del ministro de la época. Y yo le decía, ministro, saben que las iglesias son actores sociales de transformación, pero no las convocan. Usted quiere que se disminuyan los índices de violencia intrafamiliar, permita que la iglesia desarrolle programas. Si usted quiere que se reduzcan los índices de consumo de sustancias alucinógenas y todo ese tipo de procesos, permita que la iglesia lleve un mensaje, porque es que no es solo que dejen de hacerlo, es que cambian al ser humano, hay una transformación integral del ser humano. Eso no lo hace el ICBF, ninguna política estatal, eso permítale que la iglesia lo haga, porque es que para una violencia intrafamiliar no sirve que a mí me den solo un subsidio para yo hacer un emprendimiento y tener recursos. Es que si yo tengo aquí dolor en mi alma, y si no tengo la manera en que me arranquen ese dolor, que solo se hace con oración, con intercesión y con acciones de tipo espiritual, de nada va a servir, porque la persona vuelve a salir a la sociedad con un problema en el alma. Si no hay amor acá y no hay transformación, no estamos haciendo nada, perdiendo la plata del Estado. Entonces, solo me miraba diciendo, evangélica, ¿no? Y ya era muy, muy insistente, la iglesia es un actor de transformación, permite que la iglesia sea actor de transformación en todos los niveles. Y me dejaron hablar. Sé que Dios permitió hablar porque nadie hablaba el tema. Decían algo, yo no, ley tal, artículo tal, sentencia tal, sabía todo porque hice la tesis.
Y resulta que en ese proceso me permitieron crear en Colombia un Día Nacional de la Libertad Religiosa. ¿Sabe cuál es el Día Nacional? Ustedes saben que hoy es el 15 de mayo, Día Nacional de la Familia. Nosotros tenemos un Día Nacional desde el año 2016. Pastor, punto rojo. No hemos celebrado el 4 de julio. Cada 4 de julio en Colombia es el Día Nacional de la Libertad Religiosa. Y el decreto quedó de esta manera. El gobierno de Colombia, junto con las entidades religiosas, el 4 de julio realizará acciones, actos culturales, educativos, cultuales, de movilización para decirle al mundo, hoy es nuestro día, la libertad religiosa en el país está. Tenemos ese día. Creamos una primera política pública de libertad religiosa y ustedes no se imaginan, fueron 4 años y medio construyéndola, pero yo creo que fue el espacio más hermoso que Dios me permitió, porque tengo todas las anécdotas, porque me tocó ir a cada departamento y me tocaba sentarme con los pastores. Yo, pastores, buenos días, mi nombre es Lorena Ríos, vengo en nombre del Ministerio del Interior, vamos a construir nuestra política pública de libertad religiosa, y todos eran así. A nosotros no nos manipulan, a nosotros no nos traen aquí como gancho ciego, a nosotros no nos van a meter quién sabe qué, porque estábamos en plena época del proceso de paz. Y yo recuerdo una anécdota en Cartagena, porque yo era abogada del CEDECOL también, de la Confederación Evangélica, y yo formaba a los pastores. Y llegué a Cartagena y se me pareció un morenazo, el vicepresidente de la Asociación de Pastores allá, y me dijo, yo les hablaba, pastores, por favor, mire, tomen este formato, vamos a hablar todo. Y todos me miraban así, todos serios, y se me levanta este morocho grandote bravo. Me dice, mire, doctora Lorena. Yo, ¿pero qué les pasa? Me dice, le voy a contar la verdad. Yo quiero que usted sepa algo. Estamos acá, que eran 300 pastores, imagínense. Estamos acá, primero porque sabemos que usted es de las nuestras. Queríamos mirar a escuchar a ver con qué venía, qué traía acá, qué venía a hacer. Pero quiera que sepa algo, doctora Lorena. Y tuvo un discurso politiquero que yo lo miraba y decía, uy, pero qué interesante estos pastores, ¿no? Se levanta y me dice, y quiero que sepa que nosotros no nos dejaremos manipular por el establecimiento. Y me empezaba a decir, yo lo miraba y al final yo le dije, pastor, gracias. Y gracias por decírmelo, porque yo no entendía qué pasaba, cómo romper el hielo con ustedes. Yo vengo acá a construir una política pública. Viene el primer punto. Pastor, ¿usted sabe qué es una política pública? No sé qué es una política pública, pero quiero decirle, claro, ahí entendí. Hay temas que nosotros tenemos que dominar, porque la política pública eran las acciones que estábamos creando desde los programas de gobierno para respetar nuestro derecho. No era llevar a la gente a que votara en una urna, ni votara por la paz, ni votara por un sí, un no, no. Era crear acciones válidas para que pudiéramos ejercer nuestro ministerio de una manera coherente y pudiéramos hablar de familia, hablar de niñez, hablar de juventud, hablar de tantos temas que tenemos con qué dar. Pero esos 4 años y medio, les digo, para mí fue tan importante porque fue la oportunidad de conocer a todos los liderazgos del país. Y con qué amor, les digo, me sentaba yo en esas mesas y escuchaba de todos los cuentos y siempre decía, Señor, dame la posibilidad de poder formar a tu pueblo. Dame la posibilidad de que tu pueblo sepa que es un ejército que está quieto, que no entiende todo ese rol que tú necesitas que cumpla en la nación. Porque no se trata de tener un político, quiero que entiendan eso. Eso no se trata de tener un político o no, hay que tenerlos. Se trata de que nosotros entendamos que nosotros hemos tenido la responsabilidad, tenemos la oportunidad de conocer los fundamentos y somos los responsables de llevar los fundamentos a los lugares en donde esos fundamentos cumplan su propósito y lleguen a las bases de la nación. Nos corresponde hacerlo. Hace 14 meses renuncié, creé la dirección, qué rollo crear esa dirección, pero la creamos y tenemos una dirección de asuntos religiosos. Fui la primera directora y yo renuncié hace 14 meses porque tenía en mi corazón ese temor de que no veía a la iglesia conectada con los procesos. Y sé que una manera de poderla conectar es generando leyes que sean más fuertes para que la iglesia cumpla su rol. Y renuncié hace 14 meses a la dirección y todo el mundo me decía, pero ¿te vas a renunciar? Pues estás muy bien allá, ¿qué vas a hacer? Y yo, no, hay que ir al Congreso de la República. Yo sé que el vacío legal hace que un alcalde interprete como quiera, que un gobernador interprete como quiera, que cualquier director de un departamento administrativo interprete a la iglesia como quiera, y resulta que no, ya la iglesia no es así.
Ya la iglesia es un fundamento, no pueden tomarla, es una institución reconocida legalmente por el Estado, tiene fundaciones, tiene colegio, tiene que hacer. Y me apoyó mucho la misión Asamblea de Dios en la que pertenezco, duré 6 meses con ellos orando, con la junta directiva, porque yo era su abogada nacional también. Y yo les dije que tomaba esa decisión y yo recuerdo que unos me decían, pues Lore, estás bien donde estás has hecho transformación. Sacamos 7 decretos nacionales, que yo no sé si ustedes entiendan eso, porque fueron 7 decretos poniendo a la iglesia en un lugar de privilegio, un lugar de voz. Me decían, pero ahí estás bien. Otros me decían, si Dios te pone, si siente en el corazón, vamos a acompañarte a orar para que te confirme. Y fueron 6 meses, renuncié y fui candidata. Me coloqué, renuncio para ser candidata al Senado y todo el mundo, qué brinco tan gigante, eso es un salto de garrocha. Usted sabe qué es ser candidata al Senado, Lorena, usted necesita. Y entonces yo inicialmente, quienes me apoyaron a entrar, sí, quiero que ustedes vean un video, ese fue el video, hay un video que lo hice hace 9 años, cuando empezábamos a mirar un tema político. Yo quiero que ustedes lo miren un momento. Se entró una mosca. Pero da igual, ¿sí? Lorena Ríos, a la edad de 12 años, conoce del Señor en el Centro Cristiano Los Pinos de la ciudad de Cúcuta, donde se forma espiritualmente bajo la orientación del pastor José Satirio dos Santos, quien genera en ella una marcada influencia de servicio y liderazgo. Estudió Derecho en la Universidad del Rosario y allí mismo se especializó en Derecho Ambiental e hizo una maestría en Derecho Administrativo. Realizó estudios en Derechos Humanos en Londres. Lorena Ríos, a su vez, es una ciudadana cristiana, es una esposa y es una madre que ha adquirido experiencia como abogada cristiana dentro de las Asambleas de Dios, siendo su asesora jurídica nacional, siendo su directora nacional de la Pastoral Social y asesora jurídica de SEDECOL en los últimos 2 años. Hija de Beatriz Cuellar de Ríos, líder cristiana política de los 90, que se desempeñó como presidente de la Unión Cristiana, movimiento político que logró el reconocimiento de los derechos de la Iglesia Evangélica en nuestro país. Lorena ha sido servidora pública por más de 13 años, como asesora jurídica de la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Ambiente. ¿Por qué debemos acompañar a la doctora Lorena Ríos? Por su sensibilidad cristiana, porque su tesis de grado en Derecho fue basada en la libertad de cultos en Colombia, por ser una servidora pública, porque actualmente ostenta el cargo de ser la directora nacional de la Pastoral Social en el Concilio de las Asambleas de Dios, porque está asistiendo y asesorando a diferentes denominaciones en el país, incluida SEDECOL. Autora del Manual de Directrices Jurídicas y Tributarias, por medio del cual ha venido formando a las iglesias frente a sus derechos ante el Estado. SEDECOL está respaldando este trabajo hecho por una mujer con mucho talento, con mucha capacidad, con mucho liderazgo, una mujer que conoce de las leyes y que ha sabido defender la Iglesia Evangélica en todo momento. Ella es la doctora Lorena Ríos, a quien le damos un reconocimiento por este trabajo y agradecemos que ella esté como asesora jurídica de nuestra organización SEDECOL. Teniendo en cuenta que en varios lugares del país nuestros ministros de cultos eran vulnerados en sus derechos de libertad religiosa, a través de SEDECOL publicamos el Manual de Directrices Jurídicas y Tributarias para que les sirviera como herramienta no solo de consulta, sino de defensa y ejercicio de sus derechos. Como madre, como esposa, como cristiana, como profesional, asume el reto planteado por sus autoridades eclesiales de representar a la Iglesia. Pues ahí estaba haciendo pinitos, eso fue años atrás. Pero cuando decidí tomar este paso al Senado, en junio del año pasado, yo no hice campaña, ustedes saben que el COVID estaba alborotadísimo, estaba la tercera ola viniendo y me contagié de COVID, pero me contagié de tal manera que el 25 de junio entré en urgencias
Y a los 3 días ya estaba yo en un proceso de intubación. Y en un proceso de intubación donde yo solo recuerdo, porque tenía la afectación por el COVID-19, mi pulmón derecho tenía una afectación del 95%, mi pulmón izquierdo del 93%. Y yo recuerdo que yo ya hablaba muchas cosas que tal vez no me llegaba oxígeno al cerebro, no sé. Solo sé que llamé a mi hermana menor, le dije, te recomiendo a mis hijos. Solo sé que llamé a mis pastores y le dije, oren, no sé qué más hacer. A mi esposo le dijeron, tenemos que entubarla para que viva, porque es la única manera de que sus pulmones se desinflamen. Y empezó el padecimiento no solo para mí, sino para mi familia. Por eso un abrazo de solidaridad a quienes tienen familiares con esta enfermedad. Yo sé que ya no es tanto, y también a quienes partieron, porque yo sé que lo vivido en familia, y yo le doy gracias a Dios porque tengo una familia muy fuerte. Lo vivido en familia me permitió estar de pie. La iglesia todos esos pastores con los que me sentaba y los regañaba y hablábamos, se pusieron de rodillas en todo el país. Yo les quiero decir, como nunca, me decían ellos, Lorena, como nunca veíamos estas redes nuestras pidiendo la oración por ti. Porque además yo tuve una asignación que me dio el presidente Duque en el año 2019. No sé si ustedes saben que existía o existe en Colombia, por ahí está ilegal y demás, un templo luciferino, un templo de Satanás. Entonces ordenaron una investigación contra el templo, y ustedes saben que cuando el gobernador del Quindío no quiso, él dio unas declaraciones y se declaró impedido, él no quiso asumir esa investigación. Para el presidente dijo, templo, directora de asuntos religiosos es lo mismo, nombrémosla. Me nombró el presidente por decreto gobernadora del Quindío para cerrar ese templo, y lo cerramos. Y cuando estaba en la UCI, pero miren, cuando estaba en la UCI, tan pronto yo me duermo, yo vivo unas experiencias que entiendo que Dios me llevó allá, y unos me dicen, te llevó a vivir eso porque vas a vivir en el Congreso cosas no tan peores, pero sí cosas fuertes, pero ya las pasaste. Y cuando yo estaba allí, primero tuve un encuentro con Jesús, y Jesús me hablaba. Yo no lo vi así, yo veía que él estaba al lado mío, y yo incluso me decía tantas cosas que yo, Señor, espere, busca un papel y un lápiz. O sea, abogada hasta en la UCI. No. Y yo recuerdo que él me hablaba y me decía, mira, Lorena, Colombia va a vivir un cambio. Yo no sé si es positivo o negativo, pero que Colombia va a vivir un cambio. Y me dijo, pero la iglesia va a ser determinante. Pero la iglesia tiene que entender que la iglesia es el corazón de la sociedad. La iglesia tiene que estar cubriendo a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados, privados de la libertad, a los migrantes. La iglesia tiene que estar cubriendo a los que necesitan. Y yo recuerdo que también me dijo, no es tu tiempo, Lorena, tú vas a vivir tantos días, tantos años más. Y habla sin mordaza, y defiende la iglesia sin mordaza. Y al poco rato, Satanás a molestarme, y lo que me reclamaba era lo de ese templo. Yo ahora entiendo que lo de ese templo no era simplemente una asociación que estaba allá. Sé que también era una puerta que se estaba abriendo en la nación para lograr legalizar que el satanismo fuera religión. Usted se imagina que al lado de acá estaban unas carpas, la gente haciendo una manifestación satánica, porque tiene libertad. Yo entiendo que la lucha que voy a tener no va a ser fácil. Y en esa primera prueba, fueron 23 días entubada, yo salí sin voz. Yo le decía al médico, doctor, usted no entiende lo que significa para mí la voz, para lo que yo hago. Y yo me había iniciado campaña y no podía caminar, yo salí sin caminar, 23 días me pronaron. Los que han estado en procesos conmigo, como yo, saben, me pronaron. Y tuve yo recuerdo que Satanás me sentenció 2 veces a muerte, y ahí me dicen que clínicamente yo tuve 2 desconexiones cerebrales en 2 momentos. Incluso ya le estaban diciendo a mi familia, hicimos todo lo posible, pero no va a ser. Y recuerdo que mi mamá me decía, yo veía a Lorena, profeta, ellas estaban en Zoom en todos las oraciones, y me decía del Chocó, de Itzmina, de Riohacha, de María la Baja, de todos lados, pastores peleando por mi vida. Por eso cuando yo me levanto, le dije, Señor,
¿Será tu llamado de quedarme quieta? ¿Hasta aquí es tu propósito? No, seguir. Y empecé la campaña durísimo. De 9 meses de campaña fueron 3 reales, el resto fueron en incapacidad, porque salgo al COVID y duré 45 días en la clínica más 2 meses de rehabilitación. Hacer campaña, mucha gente en Bogotá no pude estar. Yo le decía a mi fórmula en Bogotá, que es David Cote, no pude estar en Bogotá, yo no pude visitar las iglesias, no pude estar literalmente. Y cuando venía, quiero que sepan, yo vine a Bogotá el 9 de febrero, David me recogió en el aeropuerto. Le dije, David, me quedo 5 semanas y nos vamos, yo quiero hablar con todos, porque yo amo la iglesia, yo quiero escuchar, yo quiero hablar con los pastores, quiero darles ánimo y también quiero entender qué hay que hacer. Y justo cuando me recogió, íbamos al aeropuerto, me recogió al aeropuerto y íbamos para una reunión, nos estrellamos. Creo que ustedes vieron la estrellada chiquitina que tuvimos. Producto de esa estrellada, yo me partí el tobillo, entonces quedé inmovilizada. Y yo le decía, Señor, yo no sé si ustedes me entienden, pero estaba en una campaña política. Y estaba quieta. Y lo que decía el Señor es que no eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo. Claro, no me cuidé. Sé que los trombos que me dieron, porque ya hay 2 trombitos chiquitos en el pulmón derecho. Me decía el médico, yo me senté el viernes con el médico como si fuera un amigo. Le dije, doctor, mire, yo quiero que usted sepa cuál es mi actividad futura. Yo a partir del 20 de julio tengo esta responsabilidad. Yo quiero que me explique qué me pasó. Y él me empieza a hablar y me dijo, usted vino a tiempo. Usted se hubiera demorado 2, 3 días, a usted le da una muerte súbita, Lorena. Y no crean, yo he estado estos días diciéndole, Señor, ¿qué pasa? Porque son unos temas que, aunque yo también digo, Señor, gracias que me has dado un cuerpo que aguanta, porque pasé COVID, pasé esto, pasé lo otro, paso esto, Dios santo. Y lo que le he pedido, y le pido a ustedes también mucha cobertura en oración, porque yo sé que yo no me voy a enfrentar con cualquier debate, ni con cualquier discurso. Yo sé que estamos arrebatando a las tinieblas todo lo que corresponde a la verdad, al bien y a la iglesia hacer. Y hoy estamos acá, y yo le decía al pastor, yo estoy incapacitada, literal. Le dije al pastor, pero yo estoy acá porque yo no sepas, porque no, hoy nos conocimos. Yo no conocía al pastor, no lo conocía, no habíamos hablado conocí al copastor en una situación, pero no al pastor, ni a la pastora Mabel tampoco. Y yo de verdad vine con mucho cariño, también a decirles, Día de la Familia, celebración de la mujer, pero más allá de eso, nosotros tenemos un gran privilegio y es haber conocido a Jesús. Y tenemos el privilegio que a todos nos ha transformado en algo, bueno o malo, y a los que no, llegar al punto. Pero sí tenemos una responsabilidad, porque nosotros somos sus agentes, somos sus saetas. Nosotros somos los responsables de que nuestras generaciones no anden ciegos. Somos los responsables de estar orando que las vendas mágicas caigan de la población colombiana. Porque es que nosotros no solo somos iglesia. Quiero que entienda eso, nosotros no solo somos iglesia. Nosotros somos el ejército de Dios. Donde estemos, en mi casa, si soy mamá, si soy catedrático en la universidad, si soy pastor en la iglesia, si soy empresario donde esté, si soy emprendedor donde esté, donde Dios nos pone, Él nos lleva a cumplir un rol más allá del que estamos acostumbrados a hacer. Y Dios nos está llamando a que nos movamos de la silla del conformismo, porque Él necesita más que nunca que nuestra gente, nuestra nación, que esos mandamientos uno, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo, que es mi hermano colombiano, empezando por Colombia, que puedan encontrar, conocer la verdad y que la verdad los haga libres. Nos corresponde a nosotros, nos corresponde hacerlo, porque si ustedes se dan cuenta, hay tanta indiferencia, ese amor se ha enfriado tanto, hay tanta indiferencia, que como que a veces ni percibimos lo que está pasando. Y lo que falta en Colombia es el amor. Eso es lo que nos falta a nosotros. Y nosotros teniendo las herramientas en las manos para que un niño que ha sido víctima de violencias pueda tener una sanidad de su corazoncito para ser un mejor adulto, es lo mejor que podemos hacer por Colombia.
una mujer, un hombre, que hayan sido víctimas de procesos, que nosotros podamos decirle, tu problema tiene solución. Con el COVID-19 se dispararon los problemas psiquiátricos. Es más fácil suicidarme como solución que buscar una solución. Y en Dios, recuérdenlo siempre, con Dios y en Dios todo es posible. Todo es posible. Yo solo quiero que repitan conmigo una frase que yo traía, porque el legado ya no puede ser un tema que lo miremos allá como una frase. El legado tiene que ser parte de nuestro lenguaje. El legado familiar, el legado espiritual, tienen que ser parte de nuestro lenguaje. Yo voy a empezar una labor en ese congreso y no le tengo miedo a nada. Ahí me dicen, doctora, ¿y si es gobierno de izquierda? ¿Y si es gobierno de derecha? Y tal cosa. Y yo, ¿pero por qué se preocupan por eso si estamos con Dios? Por Dios, o sea, no se preocupen por eso, preocupémonos por estar desarticulados y desunidos. Porque cuando la casa está dividida, ¿qué pasa? No prospera. Cuando hay soluciones y podemos estar en unidad y no lo logramos, ¿quién gana? El contrario. Nosotros tenemos que estar apuntando a que nuestro rol es mucho más allá, porque en estos tiempos, y se lo voy a hablar, yo hablo con profetas, cartografía profética, tiempos proféticos, les abría los salones del ministerio para que ungieran con aceite a Colombia. Eso sí, cuando ustedes vean por allá que va el helicóptero botando aceite por los puntos cardinales, ahí estoy detrás ayudando a que los profetas vayan con el chofar allá a hacer eso, porque creo en eso. Pero sí es importante que nosotros no nos escondamos. No podemos escondernos y lo que hagamos sea estratégico. Muchas veces la gente dice, no, escogí una carrera, ay no, porque tocaba, no había más. Hay que pedirle a Dios también dirección para ser útil, porque en esta iglesia del tercer milenio, ustedes se dan cuenta, todo está patas arriba. Los que son de mi generación saben que todo, uno mira y dice, qué locura, ¿dónde salen tantas locuras? Y salen, no sé si salen locuras por todos lados. Todo está patas arriba. Por lo tanto, nosotros tenemos una voz cantante y nos corresponde, ¿cómo les digo?, convencernos de que tenemos una identidad en Cristo para hacerlo. Y esta es la frase que le quería decir y quiero que todos la sigan conmigo, por favor. Todos dejamos un legado. Si está construido por el Señor, durará por la eternidad. Muchísimas gracias, Iglesia Veracá. Privilegio inmenso estar con ustedes. Espero vernos pronto. Espero que cuando logremos involucrar temas de acompañamiento psicoespiritual de la iglesia, temas de transformación social, educación cultural, yo hablé con el Paz y me pasó una amiga, Lorena, no fue uno ni fueron dos, fueron 50 los que se inscribieron. Que se involucren, la transformación no va a venir, acuérdense, por temas así. Va a venir cuando nosotros nos involucramos a entrar y participar. Dios les bendiga grandemente. Queridos, tráeme el regalo, por favor. Queridos, ¿qué regalos que nos está dando Dios hoy? Especialmente homenajeamos a las madres, a las mujeres, pero como nos dijo la doctora, pues es un día familiar. Uno de los regalos que preparamos esta mañana, que corran por favor, señores, corran, pónganlos a correr, Javi, pónganmelos a correr. Bueno, mientras corren estos hermanitos, ¿por qué no hacemos una oración por la doctora Lorena? ¿Les parece? Vamos a cubrirla en oración. Ponte en pie un minuto y cubrimos a ella en oración. Mabel, ven y oramos por ella. Padre, nos sentimos honrados que hayas traído aquí a tu hija. Hoy vemos lo especial que es para ti ella. La hiciste nacer en un hogar especial. La has llevado por un recorrido especial. ¿Por qué? Porque tiene una especial asignación, un destino especial, Señor, para esta nación Colombia, para tu amada iglesia, Señor, tu cuerpo. Hoy ponemos nuestras manos sobre ella por la autoridad que nos has dado como tus siervos.
Por la autoridad que me has dado en el nombre de Cristo, digo tu palabra sobre ella. Lo que ha nacido de Dios, Dios lo cuida y el maligno no puede tocarlo. Pongo esta marca de tu sagrada palabra sobre ella. No prosperará ningún arma forjada contra ti. Y condenará a Dios toda lengua que se levante a juzgarte. Esta es la herencia de sus siervos. Isaías 54. Pongo la marca de la palabra del Señor. El Señor irá contigo donde quiera que vayas, y Él también será tu retaguardia. Padre mío, digo tu palabra sobre ella. Ángeles a su alrededor y de sus hijos, de su esposo, de su familia. Padre, únenos con un lazo eterno de oración, de amor. Permítenos, Señor, ser coequiperos y escuderos a su lado, en el nombre de Cristo. Dale tu premio, Señor, porque hoy desafió una vez más a las leyes naturales, desafió una vez más a las circunstancias y dijo: yo creo en Dios y honro primero a Dios. Señor, se cumpla tu palabra. Dios honra a los que lo honran. En el nombre de Jesucristo y para tu gloria, bendita sea tu hija, la doctora Lorena Ríos Collar. En el nombre de Jesucristo, amén. Listo, aquí está su regalo. Tomen asiento 2 minutos, por favor. Sí. Y el aplauso, claro que sí. Muy, pero muy buenos días. El Señor les bendiga. Reciban un cordial saludo de su mariachi, Voces de Cristo. Para nosotros es un placer, un honor estar con ustedes en esta mañana acompañándolos y bueno, también celebrando una fecha muy especial como es el Día de las Mamitas, de todas esas mujeres virtuosas. Y bueno, esperamos que estas canciones sean bien especiales y pasen un momento agradable, un momento especial. Y bueno, caballeros, que consientan mucho a esas mujeres. Entonces el aplauso bien bonito para ellas en esta mañana, claro que sí. Y bueno, antes de empezar, vamos a darle el primer lugar al Señor en esta mañana. Vamos con esta hermosa canción. Esto dice así: te vengo a decir. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir y te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, y te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar y de gozo y de paz. Yo quiero llorar y de felicidad. Te vengo a decir y te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, y te adoro, Señor, con el corazón. Y el aplauso bien especial para el Señor en esta mañana. Amén. Yo quiero cantar
cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, y te adoro, Señor, con el corazón. Que te amo, Señor, y te adoro, Señor, con el corazón. Y ese aplauso bien bonito, claro que sí. Bueno, también esa canción va para todas esas mujeres virtuosas, como nos habla en el libro de Proverbios. Vamos con esta hermosa canción, Mujer Virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Más cariñosa, ¿quién la encontrará? Sobrepasa las piedras preciosas, porque es la mujer que teme a Jehová. Tiene un corazón para sus hijos, siempre ama a su esposo diariamente. Ora por su hogar y por su iglesia, y vive con Dios eternamente. La madre piensa en sus hijos noche y día, son el segundo amor después de Dios. Yo ruego al Padre me le dé largos años, y que cuando parta vaya a su mansión. Tiene un corazón para sus hijos, siempre ama a su esposo diariamente. Ora por su hogar y por su iglesia, y vive con Dios eternamente. Con mucho cariño. Y esa canción bien especial para todas las mamitas. Esto dice así: es mi madre. Yo tengo la mejor mujer del mundo, ella nunca traiciona, ella nunca me miente, ella no me abandona. Ella es la que sufre si yo sufro, ella es la que llora cuando lloro. Ella me protege y es mi escudo, y si me equivoco ella es mi apoyo. Es mi madre, la mujer más divina, Dios la hizo con toda su nobleza. Es tan tierna que mi vida ilumina, su bella está colmada de paciencia. Es mi madre, la fuente que me inspira, y con gusto le canto mis canciones. Agradecerle no me alcanzaría la vida, ella es la reina dueña de mis ilusiones. Claro que sí, con mucho cariño. Bueno, y esa canción que no puede faltar, ya que estamos en este hermoso mes, y quiero que me acompañen con las palmitas. Esto dice así: aunque no sea mayo, y suénenle duro, muchachos. Vamos en las palmas. Vamos con las palmitas y arriba las palmas. Suénenle duro, muchachos, pónganle el alma a este gallo. Para cantarle a mi madre yo no necesito que sea el de ese mayo.
Despierte madre que le traigo serenata, traigo encendido de emoción el corazón. Viejita linda, por favor abra la puerta para que escuche lo que dice mi canción. Vengo a decirle que es mi reina consentida, que su cariño me alimenta y me da fe, que su consejo es mi tesoro en esta vida, madrecita querida. ¡Y las palmas! Despiértese. Vengo a llenarla de besos y de flores, amor y de mis amores y de mis alegrías. No necesito que llegue el mes de mayo, yo quiero demostrarle mi amor y todos los días. Y el aplauso bonito, claro que sí. Vengo a llenarla de besos y de flores, amor y de mis amores y de mis alegrías. No necesito que llegue el mes de mayo, yo quiero demostrarle mi amor y todos los días. Con mucho cariño. Y bueno, también hay una canción muy especial para todas las mamitas y quiero que le pongan mucho cuidado a la letra de esta canción. Esto dice así: mamá. Aún recuerdo cuando estaba entre tus brazos, me enseñaste a caminar al fin. Me recuerdo recibiendo algún regaño, todo eso me recuerda tanto a ti. Si mentía no lo hacía, lo sabías, divertido era esconderme tras de ti, hacer muchas travesuras en un día, todo eso me recuerda tanto a ti. Mamá, palabra que nunca se irá, mujer con bandera imposible, capaz de dar la vida por mí. Mamá, promete que nunca te irás y no quiero estar lejos de ti, pues soy un pedacito de ti. Si mentía o no lo hacía, lo sabías, divertido era esconderme tras de ti, hacer muchas travesuras en un día, todo eso me recuerda tanto a ti. Mamá, palabra que nunca se irá, mujer con bandera imposible, capaz de darle la vida por mí. Mamá, promete que nunca te irás y no quiero quedarme sin ti, pues soy un pedacito de ti. Mamá. Con mucho amor y con mucho cariño. Y esta hermosa canción dice así también: clavelitos con amor. Y acompáñenme en las palmitas todos, claro que sí.
clavelitos con amor y perfumados de alegría. En tu corazón los pongo, oh linda madrecita mía. Y son rojos como el sol que agoniza en lejanías. Puros son como el cristal, oh dichosa madre mía. Guárdalos con cariño en tu pecho, madrecita linda. Te los brindo con amor en este grandioso día. Y las palmas. Guárdalos con cariño en tu pecho, madrecita linda. Te los brindo con amor en este grandioso día. Y esta canción que viene a continuación es para todas las abuelitas, o sea, las mamitas de 2 pisos, con esta hermosa canción. Esto dice así: a la sombra de mi madre. Todos tienen una madre, ninguna como la mía, que arde como lucecita, haciéndome compañía. La vieran dentro de mi rancho, sencillita como es ella, y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella. Yo le pido a Dios orando que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho como estampita siquiera. Pero su sombra me alcanza como bendición divina. Es el ángel de la guarda de mi vida peregrina. Yo le pido a Dios orando que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho como estampita siquiera. El aplauso, claro que sí. Animamos una canción muy especial también, que nos habla de lo más importante en la vida, y es la familia. Y esta canción muy especial dice: sí, el camino de la vida. Deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel los separa sus cuidados, mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, después los amigos, el colegio, el alma ya define sus perfiles, y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño, y brotan como el manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión, y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Más luego cuando somos dos en busca de nuestro ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar, y empezamos otra etapa del camino. Un hombre y una mujer unidos por la fe y la esperanza, los frutos de la unión que Dios bendijo alegran el hogar con su presencia. ¿Quién se quiere más? Sino los hijos son la prolongación de la existencia. Después cuantos esfuerzos y desvelos para que no les falte nunca nada, para que cuando crezcan
lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada. Mas luego cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad golpea nuestro corazón, y es por eso, amor mío, que te pido, como le pido a Dios, si llego a la vejez, que estés conmigo. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por la invitación. Así se despide su Mariachi Voces de Cristo. Y ya para finalizar, queremos hacer una oración pequeñita por cada una de las mamitas que se encuentran aquí reunidas. Entonces, les quiero invitar a que cerremos los ojos un momentico y vamos a ponernos en la presencia del Señor. Amén. Señor y Padre Celestial, muchas gracias. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos esta mañana. Gracias por cada una de las mujeres que colocaste, Señor, en este lugar. Señor, le das tu bendición, tu palabra y tu promesa. Te pido que tú las sigas cuidando, las sigas guardando, las sigas llevando de tu mano como la niña de tus ojos y como esa mujer virtuosa que edifica tu casa, Señor. Guárdalas, llévalas de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, Señor. Guárdalas y que terminen, Señor, de pasar un mes lleno de muchísimas bendiciones y promesas cumplidas en su vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el aplauso para el Señor. Y nos queremos despedir con una canción muy especial. Esto dice así: Jesús es mi pastor. Jesús es mi pastor, nada me faltará, todo por el amor que Él me tiene y me da. Padre nuestro que estás aquí en mi corazón, no te alejes jamás, aunque sea un pecador. Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo, por la fe que yo tengo, porque Él siempre es muy bueno. Alabarás a Dios, no importa la ocasión, para que seas feliz, para que seas mejor. Yo quiero orar por ti con todo el corazón. Así lo pide Dios de todos y de amor. Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo, por la fe que yo tengo, porque Él siempre es muy bueno. Y que Dios les bendiga. Muchas gracias y muchas bendiciones. Muchas gracias. Gracias. Ok, vamos a terminar orando por nuestros invitados. Son tan amables de acompañar a sus invitados un momento aquí al frente para orar por ellos. Y la iglesia preparamos nuestras ofrendas
y nuestros diezmos para el Señor. Ponte en pie, toma en tus manos tus ofrendas, tus diezmos, y vamos a concluir dando gracias a Dios por este hermoso regalo que nos ha dado con la doctora Lorena, este tiempo tan hermoso. Gracias. Quiero que adores a Dios, hijo. Gracias. Qué gusto saludarlos. Acérquense un poquito, son tan amables. Acérquense un poquito. Gracias. Bienvenidos nuevamente. Gracias por estar aquí en su casa. Quiero decirles finalmente que ustedes no necesitan el pecado para hacer sus sueños realidad o para salir de sus problemas o sus dificultades. No, pues han oído historias y una historia real de lo que Dios puede hacer con una persona que Él se entrega a Él, que le dedica su vida. Y quiero invitarles hoy a dedicar su vida a Cristo. ¿Están dispuestos a entregarle su vida al Señor? ¿Sí? Todos los que quieren entregar su vida a Jesús, les pido que cierren sus ojos, pongan su mano en el corazón. Les voy a guiar en esta oración que nos manda la Biblia para que se la digan a Dios. Díganle al Señor: Padre que estás en el cielo, te doy gracias por guiar mis pasos hasta esta iglesia. Te pido perdón por mis pecados. Que la sangre que tu Hijo Jesús derramó en la cruz hoy me haga libre, hoy me limpie mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Entrego mi corazón, te entrego el destino de mi vida. Toma el control sobre mí y guíame con el Espíritu Santo por tus caminos de amor, de paz. Que nadie me engañe, que nadie me manipule, que el Espíritu Santo me ayude a ser fiel y que nada y nadie me aparte de ti, en el nombre de Jesucristo. Padre, oramos por ellos en el nombre de Jesús. Que desde hoy empiece una ruta que nunca habían transitado, una ruta de milagros, una ruta asombrosa de manifestaciones sobrenaturales. Que hoy salga fuera de sus corazones depresión, se rompa toda maldición y desde hoy tu luz verdadera en nombre de Jesucristo brille sobre ellos. Hasta el dormir sea diferente. En la universidad, en el colegio, en el trabajo, en la casa, desde hoy sea diferente. Y que en esta iglesia que les has traído, ellos comprueben el gran amor y el gran poder de Dios. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Benditos sean. Quiero pedirles 2 minutos para poner sus nombres en nuestra lista de oración y para un detalle especial que les prepararon de bienvenida. Son tan amables. Al señor de la bandera con su esposa y esas parejas que están allá, los siguen 2 minutos, son tan amables. Este es su hogar. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Toma tus manos tus ofrendas, iglesia. Los que lo hacen de modo virtual, pues ahí tienen en las pantallas el número, la cuenta bancaria de la iglesia, y lo pueden hacer de forma virtual. Eso, Néstor, muéveme a Margarita ahí que lo haga. Gracias. Levántalas ante Dios. Señor, este es el fruto de nuestra gratitud, es el fruto de nuestra fe y nuestro amor. Gracias porque tú nos has dado salud, nos has abierto puerta para trabajar. Tú eres nuestra provisión, Señor. Hoy te reconocemos. Acepta de esta iglesia tuya estas ofrendas y multiplícalas como los panes y los peces, para que llenemos nuestra nación Colombia de tu luz. Vayamos por todo lugar, Señor, nos des a esta iglesia el poder de tu bendición para transformarlas. No dejes de dar lo mejor a Dios con tus diezmos y ofrendas. Puedes hacerlo por transferencia de cuenta directa o dirigirte a nuestra sede administrativa en la calle 80. Sin importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso,
Con Dios todo puede cambiar. Misión Veracruz, porque con Dios todo puede cambiar.